Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bendición volver a estar con ustedes. Qué bueno verlas. Gracias a todas las que han encendido cámara. Gracias por estar siempre conectadas, dispuestas a apartar este tiempo para meditar la palabra. Gracias, Fanny, por esta enseñanza. Gracias por siempre ensancharnos nuestra profundidad, hacer ensanchamiento de la palabra de Dios en nosotros y también profundizar en nosotros la palabra del Señor. Vamos a continuar con la serie, ya solo nos quedan de este mes tres sesiones más y terminamos. Qué rápido se fue todo, pero ha sido una bendición compartir con ustedes día a día. Me doy cuenta que está conectada con nosotros en vivo la pastora Karina Ash. Gracias por apartar este tiempo, gracias por ser también muy constante, que aunque a veces no está presente, ella siempre hace la meditación de la palabra, siempre la sube al chat, siempre nos comparte esas anotaciones, esa enseñanza y gracias por ser muy responsable con eso, que aunque no pueda estar de manera en vivo, siempre la postea y eso demuestra compromiso, eso demuestra responsabilidad, eso demuestra que está en esto comprometida con este proceso de Mujeres de Propósito. Dios les bendiga a cada una de ustedes. Vamos a dar inicio. Estamos en la serie de la fe y hoy vamos a hablar acerca de 6 clases de fe. 3 primeras en cuanto a la postura que tenemos nosotros con la fe, en cuanto a cómo nosotros nos vamos desarrollando en la fe, y 3 posturas en cuanto a cómo Dios nos otorga la fe, cómo Dios nos permite recibir, ya sea como don, ya sea como fruto, ya sea como salvación. Y vamos a ver nuestra posición también de cómo vamos nosotros creciendo en la fe. El primer punto de las clases de fe que vamos a ver en cuanto a nosotros con la fe es la fe grande. Esa fe grande que el Evangelio de Mateo en el capítulo 8 nos muestra del centurión. Ese momento del milagro, ese momento en el que el centurión va y le pide un milagro a Jesús, le pide que sane a su siervo, le pide un centurión romano, que estamos hablando de una persona no religiosa, una persona más militar que religiosa, una persona que no era judío, no era de la fe de Jesús, pero una persona que había podido observar quién era Jesús y acudió a la autoridad. Y esta fe grande, porque dice la palabra en el verso 10 de ese capítulo 8 de Mateo, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En la tierra santa de Israel, que Jesús había venido por su tierra, por su pueblo, por su nación, y no había encontrado una fe tan grande o tanta fe. Otras versiones, si ustedes lo buscan, dice una fe tan grande como esta. Esta fe grande tiene características importantes en el centurión. No se trata de religiosidad. Número uno, no se trata de a dónde me congrego para poder tener fe, ¿verdad? No se trata si soy israelita o no. No se trata si soy griego o soy judío. No se trata de nuestra posición, sino se trata de la decisión que tomemos de acudir a la persona correcta, a Jesús. Número uno, de acudir a quien tiene la autoridad. Dentro del discurso que ustedes pueden leer en el capítulo 8, hay algo que denota al centurión, porque Jesús se asombra del centurión y entonces se le dice, mira, es que yo conozco de autoridad. Yo sé que si tú das una orden, todos te van a obedecer. Yo soy un hombre de autoridad. Es un hombre de milicia. La milicia está caracterizada por manejarse en autoridad. Lo que me digan, eso hago. No lo cuestiono, lo hago. Y cuando yo doy una orden, también lo tienen que hacer, dice el centurión. Cuando yo diga vienen, vienen. Y cuando yo diga van, van. Y también yo, cuando recibo una orden, estoy atento y obedezco, dice el centurión. Así que yo sé que tú, en tu reino, en el reino de los cielos, en el reino de Dios, tienes plena autoridad. Y yo como conozco de autoridad, sé que si tú dices que se sane mi siervo, se va a sanar. Y mire que acá no hay
no hay una calidad de santidad en el centurión. De hecho, él dice, yo no soy correcto, no soy santo, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que vayas a mi casa porque soy un romano que ha esclavizado a tu pueblo, que he ejecutado a personas de tu pueblo, de tu nación. No soy digno, o sea, no hay santidad. La fe no tiene que ver realmente con la santidad. La fe tampoco tiene que ver con mi origen, si soy griego, si soy judío. Tampoco tiene que ver con a dónde me estoy congregando, si soy de esta congregación o de otra. La fe tiene que ver con autoridad, con descubrir la autoridad. Cuando nosotros queremos ensanchar nuestra fe, engrandecer nuestra fe, tenemos que acudir a saber a quién estamos yendo. Estoy yendo a Jesús, estoy yendo al que tiene autoridad, estoy yendo al que tiene todo el poder, al que decide sobre la vida y la muerte, al que decide sobre mi familia, al que tiene la palabra de autoridad, al que ha derrotado al enemigo vez tras vez, al que derrota gigantes, al que levanta a los muertos, al que da vista a los ciegos, al que no hay enfermedad que se le pueda retener. Por lo tanto, esa fe es la grande, la que se determina porque yo descubro quién es el que tiene autoridad. Vamos a ir a la segunda fe y es la poca fe. Este es un momento bien fuerte que viven los discípulos en el capítulo 8 de Mateo, pero en el verso 23. En el verso 23 vemos cómo ese pasaje nos muestra cuando Jesús calma la tempestad. En el verso 23 al 27. Y dice la palabra, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó un mar en la tempestad tan grande, habían olas, tempestad, y estaban ellos en la barca. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que vamos a morir, perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Quiénes eran los que tenían poca fe? Los discípulos, los que estaban cerca de Jesús, pero que aún no habían ensanchado su fe. Eran hombres, dice Jesús, de poca fe. Jesús que estaba en la misma barca. Jesús estaba en medio de la tormenta. Igual a él estaba en la barca que se mecía por las olas y el viento y la tempestad y la lluvia y la tormenta. A veces enfrentamos tormentas tan fuertes en la vida que apagan o hacen pequeña nuestra fe. Tenemos que entender quién está con nosotros en la barca. Saber que aunque hay tempestad alrededor, está Jesús en mi barca. Está Jesús conmigo. Y entonces lo tienen que despertar. Mire cuánta confianza. Y aquí vamos a armar esta poca fe con la confianza. ¿Por qué? Porque cuánta confianza tenía Jesús de estar en una barca tan turbulenta. Sin embargo, él estaba durmiendo. Él estaba tan tranquilo. ¿No te ha pasado en algún momento en el que las circunstancias son adversas, pero Dios te permite descansar, dormir y dice, gracias Señor? Después de un momento de oración, tú sales con una paz, con una calma. Y esa es precisamente lo que Jesús estaba experimentando en ese momento. Era una barca, eran discípulos, pero en su mayoría eran pescadores, eran expertos en la mar, eran expertos. No era la primera vez que enfrentaban una tormenta, pero aquí tenían miedo de morir. Hay adversidades, circunstancias que nos van a llenar de miedo de tal forma que nos van a hacer pensar que vamos a morir, que la circunstancia nos va a matar, que la enfermedad hasta aquí llegó, que el matrimonio hasta aquí llegó, que la unión familiar, que el ministerio, etcétera. Pero dice, vamos a perecer, dicen los discípulos. Pero Jesús les dice, ¿por qué temen? Lo que hace pequeña mi fe es el temor. Dice la palabra, yo no he puesto en ustedes un espíritu de temor, sino que he puesto en ustedes un espíritu de dominio propio, un espíritu de autoridad, un espíritu de dominio, no de temor. Y estos discípulos estaban llenando de temor.
Lo que tenemos que evitar en momentos adversos o en momentos difíciles en nuestra vida es el temor. Y entonces saber y recordar, Jesús está en la barca. Jesús está conmigo. Jesús está conmigo y con mi familia. Jesús está en mi empresa. Jesús está en el ministerio. Yo no estoy sola. Yo no soy pastora sola. Yo no soy ministra sola. No soy evangelista sola. No me voy a las naciones sola. Bajo Jesús conmigo. Va el Señor conmigo. Va Dios conmigo. Y entonces el temor se tiene que ir. Fuera temor. Lo que hace pequeña mi fe es el temor. Vamos a ir a la tercera clase de fe. Y es esa fe asombrosa, la fe que asombra, la fe que hace a Jesús asombrarse de ella. Dice en el capítulo 15, vamos a ir al 15 de Mateo, capítulo 15 de Mateo, en el verso 22. Y esta es la fe que asombra a Jesús. Verso 22, este es el momento de la fe de la mujer cananea. Ojo acá otra vez en la persona de la fe. Es cananea, es de Canaán. Es una persona que no estaba afín a los judíos otra vez. Era una persona como la samaritana de Samaria, que eran naciones que convivían con ellos, pero no eran afín ni a la fe en especial, ni a la comunidad judía israelita. Entonces, dice acá, que salieron Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y ahí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió. Ustedes saben, dijo, despídela, decía a los discípulos. Y él respondió, dijo, no estoy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vuelve a ubicarse a Jesús y dice, yo no vine por los cananeos, yo vine por Israel, yo vine por mi nación, yo vine a salvar a mis ovejas. Y entonces dice el verso 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Él respondiendo, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mira, esto es una palabra muy dura, que hasta el momento son de las cosas que me sorprenden en la actitud de Jesús, pero creo que cada cosa Él ha dejado para que nosotros tengamos un ejemplo en nuestras vidas. Hay momentos en que nos sentimos así, nos sentimos que Dios no nos responde, nos sentimos que incluso nos da la espalda, sentimos que no me está apoyando, sentimos que a veces sale ganando el malo, sale ganando todavía el que hace el mal, lo vemos todavía triunfante y nosotros afectados. Y le decimos, Señor, ¿por qué permites estas cosas? Lo vemos de una manera dura, pero creo que deja ejemplos en la palabra, precisamente para que podamos encontrar un momento idéntico para nosotros, aplicable. Y dice la palabra, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Mira qué preciosa palabra, qué final más sorprendente. Dice que Jesús le dijo, mujer, tu fe es grande, tu fe me asombra, tu fe, dice, oh mujer, cuán grande es tu fe, hágase como tú quieras. Este es un momento bien importante porque una mujer desesperada acude al Mesías, al Salvador, a Jesús, y sabe que en él está la solución de sus hijos, de su hija. Y ella, a pesar de la negativa, a pesar del desprecio, a pesar de que le dio la espalda, a pesar de que la trató como perrito, ella le dice, yo creo en ti, yo tengo fe en ti, yo sé que esto se va a solucionar, que tú tienes la autoridad, tú tienes la solución. Sé que quizás no soy de Israel, pero yo que creo en ti, sé que tú puedes darme un poco de milagro. Las migajas es tan poquito de la comida, del pan. Las migajas, lo que se cae de la mesa, es sumamente pequeño, pero ella sabe que eso pequeño, ese actuar pequeño de Dios en nuestras vidas, puede hacer
algo grande en nosotros. El actuar pequeño de Jesús en su vida iba a provocar un milagro sorprendente en su hija. Así que nosotros, esa fe que va a asombrar a Jesús, esa fe que decimos, Señor, una palabra tuya. Señor, sé que no soy digna, pero una palabra tuya. Señor, no soy digna, pero con un pequeño movimiento que tú hagas, para mí va a significar un milagro sorprendente. Y esas son las tres clases de fe que vemos desde nosotros para Dios. Hoy quiero orar e instarte para que trabajemos en nuestra fe, para que echemos fuera todo temor, para que tomemos de nuevo en el caso concreto que estamos viviendo, para que declaremos una palabra de autoridad, para que con fe creas que una pequeña cosa que Dios puede hacer, que a veces creemos que la salvación, que la solución de las circunstancias viene de algo grande, viene de un movimiento fuerte, tal vez de una persona influyente, tal vez del banco, tal vez de una oportunidad financiera, y no creemos en realidad, o de un mejor médico, pero una pequeña migaja de Jesús en nuestras vidas puede hacer el milagro más grande en nosotros. Así que busquemos a Jesús, fortalezcamos nuestra fe, ensanchemos nuestra fe y asombremos a Dios con nuestra fe. Vamos a ir a la segunda parte en donde vamos a ver tres clases de fe: la fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don. La fe salvadora. Le pido, bueno, ya no está, bien, está Fanny con nosotros. Le pido por favor a Fanny que nos lea el pasaje en donde, o que nos busque mientras yo primero hablo de la fe salvadora, la fe como fruto, los frutos del Espíritu, y ahí está la fe, para que nos dé la cita bíblica. Yo les hablo de la primera fe, la fe salvadora. Dice la palabra que nosotros hemos sido salvos por fe, no por medio de las obras, es por gracia, es decir, la gracia de Dios, que es un don inmerecido. La gracia es algo gratuito, no pagamos por ello, no me sacrifico por ello, no soy santa y por eso me da la salvación. No, 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 es para los pecadores, es para nosotros los enfermos, es para nosotros los que hemos fallado, es para nosotros que hemos caído en pecado. Hay una gracia porque no podríamos pagarlo nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestra inteligencia, con nuestras indulgencias, con nuestro dinero. No podemos pagar la salvación. Por lo tanto, es por gracia. Fue un regalo gratuito del Padre a través de Jesucristo, a través de aquel que cree, dice la palabra, para aquel que cree en Cristo Jesús, tendrá la salvación. Es por medio de Jesús. Por eso él decía, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vid verdadera, nada fuera de mí no pueden hacer. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único camino para llegar a la salvación, es Jesucristo, es la cruz del Calvario. Es el precio que Jesús pagó para que tú y yo fuéramos salvos. Entonces, es la gracia de Dios, un regalo, porque no lo pagamos nosotros. Y ese regalo, si yo les entrego a ustedes una caja y les digo, este es un regalo que les doy, pero ustedes nunca lo abren, no creen que en realidad dentro de la caja haya algo importante, quizás dicen, Ania, y me está haciendo una broma, me está haciendo una broma y entonces yo no tomo ese regalo. O podrían decir, miren, yo no necesito que me regalen nada. Bueno, ahí está la caja en mi mesa, pero nunca la abro, nunca la tomo. Pero la fe en nosotros hace que la abramos, la fe hace que creamos, la fe hace que yo active. Es por gracia, es un regalo, pero tengo que activarlo, pero tengo que tomarlo, pero tengo que creer que realmente Jesús vino por mí y por mi familia, que vino a salvarnos, que vino a salvar mi alma, a darme vida eterna. Por lo tanto, la fe salvadora es eso que nosotros activamos para recibir el regalo gratuito. No es por obras, porque por más que hagamos obras, dice Pablo, son como trapo de inmundicia lo que hagamos. Qué bueno que hagamos obras misioneras, qué bueno que hagamos obras para otros sectores necesitados. Eso es parte de nuestra vida cristiana, es parte de un comportamiento cristiano, bendecir a las viudas, bendecir a los huérfanos.
pero eso no me da la salvación. Eso es parte de mi gratitud con Dios y porque soy un canal de bendición, pero no es lo que me hace salva. Lo que me hace salva es la fe salvadora. Vamos con la segunda, es la fe como un fruto. Si me hace el favor, Fanny, de leer ese pasaje de los frutos del Espíritu Santo. Claro, con gusto. Dice Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene a estas. Excelente, muchas gracias. Parte de los frutos del Espíritu Santo está la fe. Y esa nos permite a nosotros tener una vida plena. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Para ponérselas de manera muy sencilla, podemos decir que el Espíritu de Dios, a raíz de que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, habita en nosotros y empieza a trabajar con nosotros desde el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón, desde el momento en el que creemos en el Espíritu de Dios. Él empieza a obrar en nosotros, empieza a modificar cosas en nosotros, empieza a corregir cosas, empieza a convencerme de que tengo que corregir cosas, cambiar mi forma de vivir, dejar la vieja mujer que vivía en pecado y ahora es la nueva obra de Dios, la nueva obra que está trabajando, que está esculpiendo, que está volviendo a formarme. Y el Espíritu Santo me va corrigiendo poco a poco y tengo una vida diferente, una nueva vida, donde alimento más mi espíritu, donde sujeto a la carne, donde rechazo muchas cosas que, dice Pablo, me son lícitas, pero no me convienen. Y como no me convienen, el Espíritu de Dios me lo hace ver y yo lo evito. Entonces esa vida cristiana va madurando, va mejorando, todos los días vamos mejorando. Y ese ejercicio constante hace que en mí salgan frutos, en mí se vaya desarrollando los frutos del Espíritu de Dios. Los frutos son la consecuencia del sometimiento al Espíritu de Dios. Yo me someto a que Él me vaya puliendo poco a poco. Y eso produce en mí frutos del Espíritu. Hay frutos maduros, hay frutos que van a tener efecto con mi prójimo, pero está la fe que viene a ser ese fruto del Espíritu que fortalecemos. Por eso decimos, hay personas que tienen una fe no madura y hay personas que son una fe madura, personas que tienen una fe madura que no importa lo que venga, permanecen firmes en su comportamiento. Hay personas que no tienen una fe madura y entonces se sujetan a lo que pasa allá afuera. Todavía son llevados, dice Pablo, como las olas del mar, de aquí para allá. ¿Por qué? Porque todavía no hay una fe, un fruto de fe en ellos, que los permita mantener firmes. ¿Hay fe salvadora? Sí hay fe salvadora. Recibieron a Jesús en su corazón. Eso ellos ya lo tienen, pero les falta la fe como fruto. La fe como fruto que me hace una mujer que no pone su mirada en la persona que falló, en el ministro que falló, sino yo sigo caminando detrás de la cruz, detrás de Cristo, porque no es el pastor, no es el líder religioso el que define mi fe. Es una fe madura y un fruto del Espíritu. Ahora vamos a ir la fe como don. La fe como don viene a otorgarse también por el Espíritu de Dios, es un regalo del Señor y nos permite disfrutar y ese don permita hacer milagros, ser más efectivos en el mover espiritual. Esa fe que viene como un don del Espíritu de Dios. Esas tres clases de fe no se excluyen unas a otras, ni tampoco pierdo mi fe salvadora si no tengo la fe como don. La fe como don viene a ser esa fe que me va a ayudar a servir a los demás, va a ayudarme a creer para ver la mano moviéndose de Dios en la iglesia, moviéndose de Dios en mi familia, moviéndose de Dios en mi nación. Esa fe que viene a crear un efecto en el ministerio, en el reino de Dios. Esa fe como un don que mueve el ministerio, que mueve el reino de Dios. Entonces, esas tres clases de fe nos permiten ir madurando y creciendo, ir sirviéndole al Señor. Esas vienen de parte de Él, pero nosotros tenemos que ir poco a poco creciendo en ella. Es importante que no te asustes cuando a veces
creas que la fe se está quebrando. Es parte del proceso, es parte de nuestro crecimiento. Cuando nuestra fe se está quedando corta, el Señor usa las circunstancias para estirarnos más en la fe. Y entonces te vuelves autoridad en esa área. Por eso es importante la fe como don, porque te vuelves autoridad. Porque yo creí que mi familia se restauraría, me vuelvo autoridad en esa área. Entonces, cuando yo oro, sirvo y creo que los matrimonios de mi comunidad van a ser bendecidos, se van a restaurar y voy a orar por ellos, ahí hay una fe como don que viene a crear un efecto expansivo. Si yo he sido bendecida con un milagro de sanidad, me vuelvo autoridad en esa área y tengo una fe como don que va a permitir que cada vez que ore por otra persona enferma, eso se va a activar, el mover del espíritu se activa, el área de sanidad se activa, porque es una fe que viene a servir a los demás. Si yo he sido bendecida con un milagro financiero porque creí y el Señor me bendijo en esa área, me vuelvo autoridad. Lo vencido y donde el Señor me estira, ahí me vuelvo autoridad. Por eso es importante saber el propósito. Volvemos a las mujeres de propósito. El propósito de Dios en mi vida. ¿Por qué me tocó pasar esta adversidad? ¿Por qué me tocó pasar este tiempo? Porque el Señor quiere levantar a una Angélica Dolores, a una Pastora Gloria, a una Lucrecia Araya, autoridad en esa área, porque se hace falta una Minta con fuerza y con fe, porque hace falta una madre como Mari que ora y sigue creyendo y que la oración de una madre, esa fe como don, viene a tener efectos en sus hijos, porque ha levantado una licenciada Loli que está al servicio de los demás para sanar almas, para ayudar a crecer en el alma a las personas, y ese es el área que Dios me dio como autoridad. Y entonces ahí me muevo en la fe como don. Levanta a mujeres con un propósito establecido. Así que yo hoy te digo, podemos ungir esa piedra. Esa piedra es ese proceso, esa piedra es esa adversidad que nos estiró la fe. Bendecimos y ungimos ese momento. Derramamos aceite sobre ella y nos volvemos autoridad en esa área. Así que con esto sabemos que tenemos una fe salvadora, sabe que tenemos una fe como fruto y una fe como don. Gracias a cada una por conectarse siempre a Mujeres de Propósito, por ver en las páginas de YouTube están todas las enseñanzas que podemos, si ustedes quieren volverlas a ver, si ustedes quieren meditar en ellas, se les escapó una nota, poder ir a verlas, darles seguir o suscribirse a esa página también sería bueno que estuvieran allí suscritas. En nuestra página de Facebook, en nuestra página de Instagram, que estamos siempre activos subiendo contenido constantemente. Agradecemos al equipo de Fanny en Costa Rica que siempre nos apoyan de manera tecnológica desde allá. Gracias por siempre serte mucha bendición con nosotros y gracias a cada una de ustedes por mantener este proceso, este crecimiento. Quiero orar para terminar. Oramos y decimos, Señor Padre, gracias te damos. Gracias por este momento que nos permites aprender más de ti, aprender de esos momentos importantes que quedó plasmado en tu palabra y que nos ayuda a seguir creyendo, a seguir confiadamente y poder llegar confiados al trono de la gracia, sabiendo que quien creemos no es algo efímero, no es algo pasajero, sino es el Dios todopoderoso, en quien creemos, en quien ponemos nuestra confianza, en quien sabemos que tiene toda autoridad, que tiene todo dominio, que tiene todo el poder para hacer en nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, que la fe de Mujeres de Propósito será una fe grande, será una fe asombrosa, será una fe estirada, Señor, en el nombre de Jesús, que nos permites recibir por fe esa fe salvadora, que nos permite, Señor, tener el fruto de la fe en nosotros y que nos permites, Padre, esa fe como don para servir a los demás. Permítenos seguir siendo mujeres que edifiquen a los demás, que sean mujeres que te asombremos con nuestra fe, mujeres con denuedo y autoridad, que sigamos confiadamente creyendo en tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada mujer de propósito que ha venido ensanchándose, que ha venido creciendo, que ha venido, Señor, expandiendo su ministerio, expandiendo su propósito. Gracias, Señor, por la vida de estas mujeres que aún ocupadas, Señor, te ponen a ti primero.
bendícelas y permítele, Señor, recibir de ti, Señor, esa recompensa, ese galardón en esta vida, Señor, y en la venidera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias a cada una de ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Me dio gusto saludarlas. Qué bueno, Aminta, que ya está mejor de salud. Me alegra muchísimo. Dios bendiga a su hijo y también a usted. Dios me las bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.